Joe Biden y Donald Trump harán campaña la próxima semana en Georgia por el control del Senado. Ambos realizarán mitines en ese estado para respaldar a los candidatos demócratas y republicanos, respectivamente, de cara a las elecciones del 5 de enero que definirán la composición de la Cámara Alta. El presidente de Estados Unidos pidió la renuncia del gobernador estatal por no respaldar sus denuncias de fraude en los comicios de noviembre. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, y el mandatario saliente, Donald Trump, coincidirán el próximo lunes 4 de enero en el estado de Georgia, donde ambos harán campaña en la víspera de unas elecciones de las que depende el control del Senado norteamericano. El equipo de Biden anunció este miércoles en un comunicado que tanto el presidente electo como la vicepresidenta electa, Kamala Harris, viajarán en los próximos días a Georgia para hacer campaña a favor de los dos candidatos demócratas al Senado. En el caso de Biden, su mitin tendrá lugar en Atlanta el lunes 4 de enero, el mismo día que Trump visitará otra localidad del estado, la de Dalton, para promover las candidaturas de los dos senadores republicanos que buscan la reelección, Kelly Loeffler y David Perdue. Las elecciones se celebrarán el 5 de enero y son una segunda vuelta, dado que ningún candidato a los dos escaños de Georgia en el Senado consiguió más del 50% de los votos en los comicios del pasado 3 de noviembre. De las elecciones de Georgia dependerá el control del Senado al menos durante los 2 primeros años de la presidencia de Biden, puesto que los republicanos, que serán su oposición, tienen asegurados por ahora 50 de los 100 asientos de la Cámara Alta. Los demócratas, por su parte, controlan de momento 46 escaños en el Senado, más otros 2 que pertenecen a independientes como Bernie Sanders, que suelen votar con ellos, por lo que necesitarían ganar los 2 escaños que están en juego en Georgia para controlar el hemiciclo. Aunque una doble victoria demócrata en Georgia dejaría un Senado dividido en 50 escaños de un color y otros 50 del otro, Harris podría romper cualquier posible empate, dado que su nuevo cargo implica ser también la presidenta de la Cámara Alta. Harris también hará campaña este domingo 3 en Georgia, en concreto en la localidad costera de Savannah, para promover las candidaturas de los 2 aspirantes demócratas al Senado, Jon Ossoff y Raphael Warnock. Las encuestas muestran una contienda muy ajustada entre los 2 senadores republicanos y sus rivales demócratas, y los republicanos solo necesitarían ganar uno de los 2 escaños para retener su control del Senado. Si lo consiguen, Biden tendrá más complicado aprobar a los candidatos para su gabinete e impulsar sus prioridades legislativas, dado que en muchos casos basta una mayoría simple de 51 votos para aprobar o impedir un cambio. Biden conquistó en las elecciones de noviembre el estado de Georgia, tradicionalmente republicano, y se convirtió en el primer demócrata en hacerlo desde que en 1992 lo consiguiera Bill Clinton, 1993-2001. Pero su margen de victoria fue muy estrecho y está por ver que puede repetir la hazaña. Trump, por su parte, se ha negado a reconocer su propia derrota en las elecciones y ha aumentado sus disputas con los líderes republicanos en el Congreso, lo que ha complicado la campaña para los 2 senadores de su partido que compiten en Georgia. Este miércoles, Trump pidió al gobernador republicano del estado, Brian Kemp, que renunciara. El jefe de estado ha criticado en los últimos días a Kemp por su negativa a revocar los resultados de las elecciones presidenciales de Georgia, un estado que ganó en 2016 y perdió por estrecho margen ante Biden en 2020. Brian Kemp debería renunciar a su cargo, escribió el mandatario en un tuit, en el que además alentó a sus seguidores a ver la transmisión de una audiencia sobre supuestas irregularidades electorales. Es un obstruccionista que se niega a admitir que ganamos Georgia. Kemp, considerado durante mucho tiempo un aliado incondicional del presidente, se ha negado a aceptar las acusaciones sin pruebas de Trump de que el recuento de votos del estado estaba amañado. A principios de este mes, el gobernador ratificó los 16 votos electorales de Georgia para Biden, después de que múltiples recuentos confirmaron la victoria del demócrata en el estado. Amo al gran estado de Georgia, pero las personas que lo dirigen, desde el gobernador Brian Kemp,
hasta el secretario de Estado son un completo desastre y no tienen ni idea, agregó el sábado por la noche el mandatario norteamericano. Joe Biden versus Vladimir Putin. ¿Cómo y por qué va a crecer el conflicto entre Estados Unidos y Rusia con el cambio de mando en Washington? A diferencia de Donald Trump, que evitó siempre criticar al mandatario ruso y hasta lo elogió públicamente, el presidente electo ha sido muy duro con él y tiene objetivos de política exterior que chocarán con los suyos. Joe Biden recorrió con la vista el despacho de Vladimir Putin en el Kremlin y sonrió. Es increíble lo que puede hacer el capitalismo, ¿no? ¡Qué magnífica oficina!, le dijo a quien en ese momento era primer ministro de Rusia, que respondió riendo. Era marzo de 2011 y la visita del vicepresidente a Moscú se enmarcaba en uno de los tantos experimentos fallidos de la política exterior del gobierno de Barack Obama, el reseteo de relaciones con Rusia. Putin le había delegado formalmente la presidencia a Dmitry Medvedev en 2008, para cumplir con la constitución que reformaría en 2020 para no tener que volver a tomarse la molestia, pero seguía siendo el jefe de Estado de hecho. Biden, quizás no muy convencido de las probabilidades de éxito de la estrategia de Obama hacia Rusia, se acercó entonces a Putin y le dijo: «Primer ministro, lo estoy mirando a los ojos y no creo que tenga alma». Lejos de ofenderse, el ex KGB se entusiasmó con la franqueza de su interlocutor. «Nos entendemos el uno al otro», le contestó con picardía. La anécdota la contó Evan Osnos, biógrafo del presidente electo de los Estados Unidos. En un artículo publicado en 2014 en The New Yorker, la alusión al alma de Putin era una referencia a lo que George Bush había dicho 10 años antes, luego de su primer encuentro bilateral con el mandatario ruso. «Miré al hombre a los ojos, me pareció muy directo y confiable y tuvimos un muy buen diálogo. Fui capaz de sentir su alma». Este no parece ser un concepto más para Biden. El eslogan con el que ganó las elecciones fue precisamente una batalla por el alma de la nación. La idea que asoma por detrás es que la presidencia de Donald Trump puso en cuestión cuáles son los valores centrales, el espíritu de los Estados Unidos, y es en la pretendida búsqueda de defender algunos de esos principios, como la promoción de la democracia y sobre todo la solidaridad con los aliados históricos, que Biden terminará chocando con Putin. Es cierto, hay razones estructurales geopolíticas que son más importantes para entender la matriz del enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia. Eso es lo que explica por qué el conflicto se mantuvo durante el gobierno de Trump, que tan buena sintonía tuvo con Putin. Pero a diferencia de Trump, Biden se encolumna en la larga lista de líderes estadounidenses que ven a su país como el principal sostén del vapuleado orden liberal global, que el Kremlin ha intentado debilitar por considerarlo una amenaza a su modelo de gobierno y a su influencia internacional. Es en ese punto donde parece inexorable una mayor tensión entre Washington y Moscú a partir del 20 de enero. La toma de posesión de Biden marcará un punto de inflexión en la política exterior de Estados Unidos hacia Rusia, y Vladimir Putin lo sabe. Entre otras cosas, aumentará la amenaza de sanciones a Rusia por sus actividades en el mundo diseñadas para socavar la democracia o amenazar la estabilidad. Sin embargo, habrá otra diferencia fundamental que ha recibido muy poca atención y que irónicamente ofrece alguna esperanza para el futuro. Biden restaurará el profesionalismo de la diplomacia que ha estado muy ausente durante los años de Trump. Antony Blinken, el nuevo secretario de Estado, interactuará con su par ruso de manera directa y frecuente, por canales diplomáticos normalizados. Esto podría conducir a avances en cuestiones que van desde la renovación de acuerdos de control de armas nucleares hasta nuevos enfoques para la estabilidad en Medio Oriente, dijo a Infobae Jeffrey Lantis, profesor de Ciencias Políticas del College of Worcester y autor de Foreign Policy Advocacy, Promoción de la Política Exterior, entre otros libros. De la amistad con Trump a las críticas de Biden. La elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos en noviembre de 2016 fue celebrada con aplausos en el recinto de la Duma estatal, cámara baja del Parlamento ruso.
Tras darse cuenta del fracaso de su política de aproximación hacia Rusia, el gobierno de Obama adoptó una postura adversativa frente al Kremlin, especialmente a partir de 2014, luego de que Putin empezara a practicar una política exterior mucho más agresiva, como se vio con sus intervenciones en Ucrania, con la anexión de la península de Crimea y en Siria, donde dio un apoyo decisivo a Bashar al-Assad. Por ambas decisiones, el Congreso estadounidense aprobó sanciones que golpearon a la economía rusa. Un eventual triunfo de Hillary Clinton en 2016 solo podía significar una profundización de la presión por parte de la Casa Blanca. En cambio, Trump se insinuaba como un presidente mucho más amigable. Por su desinterés hacia la política exterior, difícilmente iba a preocuparse por lo que hiciera Rusia en Europa del Este o en Medio Oriente.